Amigos, como cada semana es un gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras, el programa en el que, como ustedes ya saben, conversamos con diversas inteligencias autorales acerca de novedades editoriales. Poesía Viaje es el título que hemos colocado en este segundo capítulo de nuestra cuarta temporada, y para ello me da muchísimo gusto recibir aquí en la librería Rosario Castellanos a poetisas y un maestro poeta que tienen mucha experiencia, sí poética, pero también vivencial. En principio, mi querida Julia Santibáñez. Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Muchísimas gracias. Cristina Rascón, muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Eduardo. Y el maestro Saúl Ibargoyen, a quien mucho le agradecemos su tiempo para venir el día de hoy a acompañarnos. Maestro, bienvenido. Gracias, el agradecido soy yo y las musas que me acompañan. ¿Verdad, maestro? Eso es muy importante. Siempre, en la poesía y en la literatura. Para conocer un poco más acerca de la actividad que han desarrollado a lo largo de sus carreras los autores que el día de hoy nos acompañan, vamos a conocer estas semblanzas que les hemos preparado. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación. Hoy vamos a platicar de poesía. Escritora y editora, Julia Santibáñez estudió la maestría en letras. Ha colaborado para las revistas Gente, Soho y la página web Salto al Reverso. Es autora de los libros El laberinto de Fortuna y Coser con tu nombre. Desde el año 2011 mantiene el blog personal Palabras a Flor de Piel. Rabia de Vida es el primer poemario que publica. Nacida en Sonora, poeta, traductora y editora, Cristina Rascón es maestra en política pública por la Universidad de Osaka, Japón, y diplomada en estudios asiáticos por la Universidad de Kansai Gaidai, también en Japón. Ha ganado el Premio Latinoamericano de Cuento Benemérito de América. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Saúl Ibargoyen nació en Montevideo, Uruguay. Radica en nuestro país desde hace más de 30 años. Ha publicado más de 50 libros que abarcan novela, cuento, ensayo, dramaturgia y naturalmente poesía. Es narrador, periodista y traductor, editor de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y maestro en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Árbol en Llamas es el libro compilatorio en el que se homenajea la labor tallerística que ha llevado a cabo por décadas. Periodista, escritora, poetisa, directora ejecutiva editorial de importantísimo y gigantesco grupo editorial de nuestro país, Julia Santibáñez presenta el día de hoy, aquí a través de Triángulo de Letras, Rabia de Vida, su primer poemario, que incluye no sus primeros poemas, sino una parte de lo que tiene que ver con la forma en que ella aprende, y lo estoy diciendo con H, aprende al mundo. Conozcamos un poco acerca de este libro editado aquí por Editorial Resistencia. Ahora regresamos y conocemos de sus propias palabras por qué Julia escribe tan buena poesía. Este deseo es nuestro hijo, el que pedías. Hoy nos duele por inmenso, por sin piernas. No recibió bendiciones, pero va en nuestros brazos, porque es nuestro. Nos mira con ojos desvalidos, intenta una sonrisa y el rostro se nos dobla. Luego, mientras duerme, nos atareamos. Cuando despierta, nos rozamos las manos y nos vuelve a mirar. Julia, cuéntanos, ¿cómo es que se dio la génesis de este poemario, si tú ya tienes tanto tiempo escribiendo poesía, y cómo es que decidiste darle esta personalidad específica a Rabia de Vida? Mira, efectivamente tengo muchos años de estar escribiendo poesía y sin embargo no había buscado la publicación de un libro, había publicado poemas sueltos, inclusive en el periódico de poesía, en fin, pero había un pudor literario. Como soy muy lectora de poesía, entonces, bueno, había un cierto pudor hacia los textos míos, pero hace más o menos 2 años decidí que quería buscar la publicación de un libro
que no estaba todavía armado, entonces empecé a concebirlo como un libro, empecé a ver cuál iba a ser el hilo narrativo de los poemas, y lo digo con toda intención, y lo narrativo, y bueno, pues empezar a buscar quién se podía interesar por el libro. Finalmente Resistencia se interesó por él, y bueno, ahí empezó la gestación lenta, como suelen ser las gestaciones literarias, pero bueno, finalmente di a luz a este hijo que se llama Rabia de Vida. ¿Cómo fuiste conjuntando los poemas? Esto es, de alguna manera, me aproximo a la metodología que hayas empleado para ir creando cada uno de ellos, y después, me supongo algo de lo más complicado, elegir los que aparecerían publicados. Sí, la metodología de escritura, pues diría que es bastante visceral. Soy muy disciplinada, soy muy metódica, es decir, que escribo cuando menos 4 o 5 días por semana. Haya inspiración o no, me visiten las musas o no. En ese sentido sí creo mucho que realmente el trabajo de rigor, de estar todos los días frente a la palabra, intentando exprimirla, intentando estirarla, intentando hacer algo con ella, al final del día termina resultando en algunos textos que pueden más o menos valer la pena. En el momento en el que me propongo armar un libro, esa fue una dificultad mayúscula, porque tengo muchísimos poemas más que no están en el libro. Y entonces fue cuáles selecciono dentro de este conjunto que idealmente debe ser un discurso que abra, camine y cierre, ¿no? Hablabas de un viaje, bueno, algo así concibo el libro de poesía, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un proceso un poquito complicado, pero al final, pues entre la editorial y yo quedamos de acuerdo en que este era el discurso que queríamos dar, y la verdad es que estoy satisfecha con lo que quedó. Y así es como apareció Rabia de Vida. Me llamaba mucho la atención, Julia, lo que decías con respecto a la selección de los poemas, porque al final sí tiene que haber un giro narrativo, o un hilo, mejor dicho, narrativo alrededor de cada uno de estos libros. Sí. Y en ese sentido, Cristina, me gustaría mucho preguntarte, digo, este libro de poemas bellísimos, 2,000 millones de años luz de soledad, habla de un justo gigantesco viaje enmarcado dentro de lo que implica propiamente algo de la mejor poesía. Platícanos acerca de este gran volumen, del autor que le dio vida y sustancia, y por supuesto de tu labor dentro de la aparición de este libro. Bueno, este libro, 2,000 millones de años luz de soledad, nace en el 52. El poeta Tanikawa tenía 21 años y es su primer libro. En japonés se llama Colección Virginal porque es su debut como poeta. Y lo publicamos ahora en 2014 con la UAM, intentando aproximar al lector hispano a lo que fue la primera voz o el primer estilo de Tanikawa, que es uno de los poetas vivos más reconocidos en Japón. Él nació en 1931, de la generación del maestro, y le tocó vivir la posguerra. Por lo tanto, estos poemas nacen de una situación en Japón un poco incómoda. Está toda la repatriación, está la pobreza, están los soldados americanos. Invade también un poco el lenguaje inglés, el jazz, la música jazz. Y es un momento muy efervescente dentro de la cultura japonesa, por supuesto. Entonces, todo esto se retrata de una manera muy sensible, sin victimizarse el poeta. Como él mismo decía, yo era un adolescente en la posguerra y era un niño durante la guerra, y los niños, pase lo que pase, siempre intentan sonreír. Sin embargo, en este libro que ahora vamos a comentar, está presente todavía el desgarramiento, no solo geográfico y material, sino de identidad del japonés en la posguerra. Y puedes ver que todavía la gente piensa sobre la bomba atómica, aunque no quiera expresarlo abiertamente. Está latente ese sufrimiento, ¿no? Y quizá les pueda leer un fragmentito después de este poeta. Bien, eso será muy interesante, pero además quería abundar un poco con respecto al viaje propiamente que ha implicado conocer al maestro Tanikawa, a quien tuviste oportunidad de entrevistar. Sí, claro que sí. Incluimos en el libro una entrevista que realicé en Tokio en 2011. No era la primera vez que nos sentábamos a conversar o trabajar sus poemas. Lo conocí en 2009, cuando presentamos su primera antología en la Embajada de México en Tokio. Él es una persona muy amorosa, muy honesto, muy silente en el sentido budista de las cosas, dispuesto a recibir, ¿no? Él siempre está escuchando y le da importancia a cada detalle y a cada persona, y he aprendido mucho de él al respecto. Maestro Ibargüen,
Resulta una muy afortunada coincidencia el hecho de estar platicando en este momento acerca de un poeta que es contemporáneo, Sí. generacional, y contrastar un poco con la actividad de una poetisa novísima, como es el caso de Julia, digo, apareciendo su primer poemario, y recordar también lo que tiene que ver con la obra de un autor que por generación, quizás prácticamente al mismo tiempo que usted, comenzaba desde allá, desde el lejanísimo oriente, como dice el lugar común, a producir su poesía, mientras que usted aquí en su natal Uruguay comenzaba ya a escribir algo de lo que el día de hoy estamos platicando. Cuéntenos, por favor, acerca de lo que ha sido su viaje personal a través de la poesía. El viaje personal, obviamente, como tú lo dices, un viaje interior, pero que está saturado de lo externo. El asunto es cómo juntar dialécticamente lo interno con lo externo para ser eterno, digamos. Es una tarea de resultado imprevisible porque estamos operando con las palabras. Operando con las La palabras. palabra como representación y como acción. El asunto también está en que la palabra última que uno busca desesperadamente es inalcanzable. En lo personal, como yo sé que la poesía no se puede definir, ya parto de una gran ventaja. Porque digan lo que digan los críticos, si es que los críticos existen en función de la poesía, no en función de su propio trabajo crítico, eso da una gran libertad, lo cual no significa impunidad. Porque cada poeta, y la colega lo sabe muy bien, ya en parte lo dijo, tiene su modalidad de trabajo. Bien. Así como hay haikuseros o haikuistas japoneses que están 5 años para escribir un haiku, yo puedo decir lo contrario. Yo escribo un texto así rápidamente y lo dejo dormir, luego lo miro, le hago un par de toques, ya no lo miro más, salvo que yo desee publicarlo. Exactamente, en ese sentido, digamos, y de ello podemos platicar ahora que regresemos de la pausa, enfriar un poco los poemas para después poder regresar a ellos. Si les parece, vamos a hacer, como ya lo mencionaba, una pequeña pausa, no nos tardamos nada. Ahora regresamos y seguimos conversando. Hoy estamos hablando acerca de poesía. Gran viaje. Ah, maldita mía, de ti he aprendido a no pedir ningún recuerdo de forma balbuceante, a no esperar ni querer aquello que cualquier absurdo amador quiere y espera, pues todo hormónico dolor se enraiza en el deseo y en esa raigambre sombría crece un desorden de pulsiones, imágenes, empujes, fracturas, desbordes, y todo revuelto en una ensalada con pálidos aceites y densas digestiones. En verdad, acepto que mucho es lo aprendido de ti, trabajando a contraorgullo, aceptando lo distinto que tus pechos decadentes evocaban, absorbiendo en tu hálito la acidez de diversos espermas populares. El grande Eduardo Casara, a quien todos aquí conocen, y digo, ¿quién no lo va a conocer dentro de Canal 22? Tiene una genial forma de describir lo que es la poesía, entre otras cosas, atendiendo a una de sus características principales. La poesía es el único género literario cuya estructura central no puede contarse, no puede decirse de otra manera que no sea aprendiéndosela de memoria. No hay forma de que alguien llegue y le platique a otro, oye, es un poema que trata acerca de. En realidad tienes que aprenderlo de memoria. Y en ello radica parte de la belleza, de la fuerza y del hecho sustantivo que crea la poesía. ¿Usted qué piensa acerca de esto, maestro Ibargoyen? Ahora que hemos conocido un poco más acerca de Maldita Mía, el libro que hoy nos está presentando aquí en Triángulo de Letras. En buena medida, toda creatividad artística también es memoria, pero un producto específico, digamos un poema,
implica también tener su propia memoria, así como cada palabra tiene su propio eco, su propio silencio y su propia sombra. Porque también en la poesía, eso que se llama poesía, las cosas no son lo que parecen. La palabra esconde, la palabra exhibe, la palabra oculta, la palabra engaña, la palabra distrae. Hay distractores en un poema que luego nos conducen a un resultado inesperado. Maestro, con respecto a esto que está mencionando, que me parece profundo e interesante, la oración con la que también se definía poesía en un principio hablaba acerca de que poesía es todo aquello que se pierde con la traducción. ¿Estás de acuerdo con esto, Cristina? Bueno, se pierde y también se gana cuando traduces, ¿no? Primero quería retomar un poco lo de poesía y viaje, porque cuando Japón entra en el triángulo, poesía, viaje, Japón, hay una coincidencia con lo que comentaba el maestro Ibargoyen. En Sendas de Oku, de Matsuo Basho, libro traducido por Paz, también a mediados del siglo pasado, el libro se titula Sendas de Oku, ¿no? Pero en realidad en el original es Oku no Hosomichi, que es el camino estrecho de Oku o el camino estrecho hacia Oku. Oku es el nombre de una región, como decir aquí Sonora, Baja California, pero literalmente Oku significa lo más recóndito, lo más escondido. Desde que supe este tipo de detalles, intuí, bueno, hay un viaje hacia una región plagado de detalles de los cuales nace el haiku y el poema, la luz, la flor, la rana, pero también era un camino interior, ¿no? Era un viaje hacia lo más recóndito de mí, del poeta, de quien escribe. Aunque en el haiku venga o no venga el yo, ese es otro tema, pero el poeta está buscando, a la vez que experimenta el mundo exterior, está buscando conectarse con lo más recóndito del mundo interior, lo que planteaba Basho en el siglo XVII y que usted comenta aquí en el siglo XXI. Me llamó mucho la atención, ¿no? Por supuesto, y mira qué interesante, Cristina. Y en ese sentido, Julia, tú tienes aproximaciones como, evidentemente, una poetisa que está produciendo constantemente a poesías de otros ámbitos, de otras vertientes y quizás de otros países. ¿Qué es para una autora en este sentido experimentar con el lenguaje de otros creadores que tienen diversas formas de apropiarse del mundo a través de su poesía? Pues sí, efectivamente es retomar, y coincido con lo ya dicho por mis dos colegas, es retomar todos esos ecos que están ahí y de pronto pasarlos por el tamiz personal y entonces encontrar una resonancia. A veces la encuentras, a veces no, por más que uno quiera, o cuando menos hablo de mí, por más que quisiera de pronto lograr algo a partir de la voz de alguien más y que me dispara alguna intención de escribir otra cosa, de pronto no se logra, porque, o cuando menos, insisto, no lo he logrado en muchas ocasiones, porque tiene que pasar por mi experiencia personal. Y esa es parte también del arte, que no todo lo que uno escribe se logra, no todo lo que uno empieza a escribir termina bien, ¿no? Claro. En el caso de Rabia de Vida, muchísimos poemas quedaron, por supuesto, fuera, y no solo de Rabia de Vida, en general de mi escritura, ¿no? Yo fundamentalmente escribo poesía erótica, es el caso de Rabia de Vida, y muchísimos poemas pues simplemente no llegan al final, se mueren en el intento. Efectivamente, poemas que a veces se quedan en el tintero y que no llegan a la edición última, y a veces títulos que solo de leerlos generan una imagen en el interior del lector, como en el caso de 2000 millones de años luz de soledad, un título que encierra una sequedad y sí, también una especie de desazón que nos perturba. Conozcamos un poco más acerca de este libro a través del fragmento que les hemos preparado. Regresamos y continuamos conversando hoy acerca de poesía, que es verdaderamente un viaje. Una hacha de piedra y otras más sigilan tras el vidrio. ¿Cuántas veces van y vienen las constelaciones? Muchos de nosotros desaparecemos, muchos surgimos. Y así, ¿cuántas veces nos parece que chocarán los cometas y se rompen platos y cosas? Avanzan perros, esquimales sobre la Antártida. Se construyen grandes tumbas en Oriente y Occidente. Libros de poesía se dedican una y otra vez. Recién se dividieron los átomos. La hija de un presidente es cantante y ese tipo de cosas han sucedido desde entonces. Un hacha de piedra y otras más sigilan enérgicas tras el vidrio.
2.000 millones de años luz de soledad. ¿Tuviste oportunidad de preguntarle al maestro por qué es que creó este título tan inconmensurablemente desolador? Sí, claro. En esa época estaban muy de moda películas, cómics, incluso programas de radio que hablaban de ¿habrá vida o no en otros planetas? Bien. ¿Habrá vida o no otra civilización con nuestros defectos o sin nuestros defectos, ¿no?, en otro planeta? Y él plantea en ese poema, el que le da título al libro, que estamos cada vez más lejos y que el universo se está expandiendo y por tanto también nosotros nos estamos alejando los unos de los otros. Pues la soledad es esa fuerza que tensiona, que no termina de separar, pero tampoco termina de unir, y tensiona pues planetas, mentes, corazones, culturas, ¿no? Y de ahí viene el título. Incluso él tuvo que explicar la metáfora en una segunda o tercera edición del libro, porque en la poesía tradicional japonesa no se practicaba mucho la metáfora, y ellos decían, bueno, no entendemos, 2.000 millones de años luz es distancia y soledad es abstracto, es un sentimiento. Entonces, ¿cómo un sentimiento se convierte en distancia? Y tuvo que explicar, bueno, al estilo de los poemas occidentales o surrealistas, estoy practicando el verso libre, algo también muy nuevo en esa época, y lo que quiero plantear es que esa distancia, el hecho de poder medir a qué distancia estamos el uno del otro, es la soledad en sí mismo. Me gusta mucho porque en tanto metáfora, efectivamente resulta, como ya lo mencionaba, desoladora, pero me gustaría mucho abundar, maestro Ibargoyen, con respecto a lo que usted mencionaba hace rato, la importancia de la última palabra, la que da en todo caso sustento a toda la construcción poética que el autor propiamente ha enfrentado a lo largo precisamente de la consecución de cada una de sus pequeñas obras poéticas. La importancia de la última palabra o la importancia de la última esperanza en este caso, querido maestro Ibargoyen. Bueno, la última palabra no la tiene nadie. Sobre todo en este mundo tan pleno de impermanencias, de amenaza de guerras nucleares, que hay que tomarlo en cuenta ya que se habló de eso también, lo cual borraría quizá una gran parte de la memoria acumulada por la cultura humana. Y además también, creo yo, que a veces nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de la palabra poética en estas sociedades tan castigadas por el capitalismo salvaje? Bien y poéticamente definido, maestro. Continúe. Porque palabras son palabras. El asunto es cómo esa palabra que nace de la sociedad regresa a la sociedad para fecundarla, para levantarla, alzarla en un humanismo que parece que se está yendo, quién sabe a qué parte del infierno. Desde su propia lectura, ¿cuál es la ambición mayor de un poemario como Maldita Mía? ¿Y cuál es la ambición mayor de usted como un poeta, digo, experimentadísimo? La ambición mayor es que lo lean por lo menos 2 millones de personas, o 2.000 2.000 millones. millones de personas. Y si es posible más, claro, por supuesto. Y en otros mundos, qué mejor. Porque con este libro que publicó Editorial Sediento, tuve conciencia de que construir un texto poético es como armar un ramo de rosas, en el sentido de que las rosas que se quedan en el rosal también forman parte del ramo que uno ha construido. Y lo mismo pasa entonces con un texto poético. Yo tuve mucha conciencia de eso porque este libro, Maldita Mía, tiene un antecedente que es Erótica Mía, que no son la misma cosa. Entonces, para armar este poemario, lo que hice fue recurrir a todas las palabras del otro, del antecedente, más las palabras quizás que no usé para Erótica Mía, y luego con los restos armé
este libro que se llama Maldita Mía. A mí me parece tan hermosa esta reflexión que ha hecho con respecto a que las rosas, aún las que se conservan en el rosal, pertenecen al ramo que uno le va a llevar a cada lector, que me parece muy bella manera de cerrar este capítulo y agradecerle de verdad a cada uno de ustedes que se hayan dado la vuelta, que nos hayan otorgado su tiempo y sobre todo sus reflexiones tan sesudas, tan sensibles con respecto a la génesis de su labor creativa. Muchísimas gracias, Julia, por estar aquí con Lalo, nosotros. como siempre. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Maestro Saúl Ibargoyen, de verdad, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, no me queda más que agradecerles el favor de su presencia, invitarlos a que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo. Ya tendremos oportunidad de hablar acerca de otras cuestiones literarias y editoriales y sobre todo, por supuesto, pedirles que nos acompañen con sus comentarios a través de los tweets que nos puedan enviar usando las redes sociales del Canal 22 que aparecen en este momento en su pantalla, el Twitter del canal, @canal22, y no olviden, por favor, enviarnos los tweets, los mensajes que nos quieran compartir con el hashtag o empleando el hashtag Triángulo de Letras. A los autores les pido, por favor, que nos firmen los libros que tienen frente a ustedes para regalarlos a nuestro auditorio y nuevamente hacer extensiva la invitación para la próxima semana y que nos sigan acompañando aquí en Triángulo de Letras. Muchísimas gracias, Gracias. poetisas, Muchas gracias. poeta. Gracias. Gracias.